clínico que puede tener un paciente que cursa con una patología esofágica. ¿Cuáles son los signos, los síntomas que les refiere un paciente que el diagnóstico sindromático de ustedes va a ser un síndrome esofágico? Disfagia. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para deglutir. Después, pérdida de peso. Después, pirosis. Después, halitosis. Muy bien. Después, derecha. Odinofagia. Muy bien. Después, ¿qué más? Regurgitación, muy bien. ¿Qué más? Cialorrea, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? 11 por ahí son. Faltan 3, 4. Dolor retroesternal. Dolor retroesternal, muy bien. Después, recuérdense que muchos de los síntomas están asociados a otros síntomas. Un ejemplo, la doctora dijo regurgitación. La regurgitación, como es muy ácido el líquido que inclusive llega hasta la boca, generalmente es tan ácido que irrita las cuerdas vocales. Entonces, antes de la tos, cuando irrita las cuerdas vocales, ¿cuál va a ser el síntoma? Sí, ¿cómo se llama la alteración en la voz? Disfonía, muy bien. Ahí cuando el paciente ya tiene su disfonía, regurgitación, el paciente tiene problemas reglutorios y broncoaspira, como hay un cuerpo extraño en la vía aérea, entonces ahí el paciente tiene tos como un mecanismo de defensa, ¿sí? Para poder expulsar justamente el cuerpo extraño. Y pirosis dijeron. Sí. Ya está todo, ¿verdad? Bueno. Entonces, tenemos un paciente de sexo masculino de 52 años de edad que refiere hace 6 a 8 semanas de presentar disfagia progresiva. Cuando ustedes tienen un paciente que consulta por disfagia, ¿cuáles son las preguntas que le van a realizar sobre su disfagia? ¿Cómo van a interrogarle más sobre la disfagia? ¿Qué necesitan saber de la disfagia? ¿A cuánto tiempo? ¿Qué? ¿A cuánto tiempo empezó a tener dificultad para deglutir? Después, Si eso no fue sólido, fue sólido, sobre todo cuando cambió. Generalmente, difícilmente un paciente venga a decirles que tenga una disfagia a líquidos sin tener una disfagia a sólidos. Entonces, el paciente primero tiene a sólidos. Cuando le empieza a dificultar a tragar sólidos, ¿qué hace el paciente? Lo que yo hice recién. ¿Qué? Toma líquido, muy bien. Le toma agua con su comida para ver si empuja. Después, ¿qué hace más? Hiperextiende el cuello. Como el esófago es muscular, entonces al hiperextender, como espera que hace de que se pueda contraer para mandar el alimento, el bolo alimenticio, para que pueda justamente pasar. Después de eso, cuando ni con tragar ni con colocarse en cierta posición el paciente no consigue deglutir, se queda atorado, se queda atascado, entonces el paciente por miedo a atragantarse, entonces lo que hace es cambiar su alimentación a una dieta pastosa.
Y después de la pastosa, hasta cuando la pastosa está dificultosa, entonces ahí cambia el líquido. Entonces lo que ustedes tienen que preguntarle al paciente es ese lapso de tiempo del cambio de la alimentación. Sólido, ¿cuánto tiempo te duró esa disfagia? ¿Cuánto tiempo estuviste con blandos? ¿Y hace cuánto tiempo empezaste a tener dieta líquida? Regurgitaciones intermitentes. Y vamos a preguntarle al paciente de su regurgitación. ¿Qué le van a preguntar? Quando que é? ¿Cuánto que? Se ela come e já regurge ou se ela Muy bien, si es que apenas digiere, o sea, ingiere y ya tiene su reflujo, o pasa un tiempo y después tiene el reflujo, ¿qué más? Existen posiciones, alimentos que predisponen a la regurgitación. Sí, entonces eso también tiene que preguntarle. ¿Tenés alguna posición? Generalmente en la posición acostada el paciente refluye con más rapidez. Entonces vamos a preguntarle si almuerza, si hace siesta, si durante la siesta siente que regurgita o siente el dolor acompañado a la regurgitación, que es esa sensación de quemazón, que es la pirosis. ¿Cuáles son las comidas que él siente que le produce más regurgitación? Generalmente las comidas que son más grasas le causan más regurgitación al paciente. Entonces, ¿qué hace el paciente? Empieza a optar por otros alimentos que no le producen la regurgitación y por ende el cambio de la contextura del alimento por la disfagia y el tipo de alimento que elige por la regurgitación, el paciente va perdiendo peso paulatinamente. Además menciona que tiene una creciente acidez, dolor retroesternal, que es también por la regurgitación y la regurgitación del líquido ácido, y también ve que está relacionada con la ingesta de alimentos. Aparte de eso, este paciente es obeso moderado, refiere pérdida de peso de aproximadamente 20 kilos en este periodo de 6 a 8 semanas. Automáticamente, cuando tenemos pérdida de peso en corto tiempo, o sea, en el mes, en 2 meses, automáticamente ¿en qué pensamos? En que sea un cuadro realmente de un síndrome esofágico o algo más acompañado. ¿Qué dijeron? Algo más acompañado, sobre todo una neoplasia. El cáncer es que hace que el paciente pierda peso de esta manera. El paciente es tabaquista crónico, fuma 25 a 30 cigarrillos por día y se declara bebedor social. Al examen clínico se detecta signos de adelgazamiento. ¿Cuáles son signos clínicos de adelgazamiento? Signos clínicos de adelgazamiento. ¿Cuáles son? La acidez de la piel, muy bien. Sí, hablen porque en serio tiene 70 likes por ahí. Muy bien, los huesos son más evidentes. ¿En dónde? Malar, clavícula y costillas. Después, el paciente generalmente, y no todos, ni el paciente ni nosotros, no nos vamos a comprar ropa cada semana. Entonces, generalmente la ropa con la cual el paciente viene, vemos que es de mayor porte o le queda mucho más grande de lo que el paciente impresiona. Entonces, tenemos un paciente que nos refiere a algunos síntomas esofágicos. Entonces, nuestro primer diagnóstico vendría a ser un síndrome esofágico. Me imagino que cuando hablaron de las patologías esofágicas con el doctor, hablaron de algunos factores predisponentes a patologías esofágicas. ¿Cuáles son algunos factores predisponentes a patologías esofágicas? ¿O no hablaron con el doctor? Hábitos tóxicos, ¿como qué? Tabaquismo sobre todo. Después, bebida alcohólica,
Bebidas quentes. Muy bien. Bebidas calientes. Después, Depende do trabalho também. ¿cuál puede ser? Ah. Problema respiratório. Realmente existen también algunos factores ambientales, ¿sí? Y muy raramente algunas patologías que son hereditarias, genéticas y otras que son adquiridas. Pero entre los que más podemos resaltar, sobre todo en las patologías esofágicas, es el tabaco, por el depósito de la nicotina en el tránsito a la hora justamente de la aspiración, y las bebidas con altas temperaturas, que vemos muchos pacientes tanto en el Paraguay como creo que, no, yo no me ubico bien geográficamente en el Brasil, creo que es acá en Mato Grosso, en el sur, ¿verdad? Donde utilizan también mate que le llaman chimarrón, ¿verdad? Bueno, entonces, otra patología, o mejor dicho, otro factor predisponente a patologías esofágicas es todo aquello que aumenta la presión intraabdominal. Entonces, lo que va a hacer justamente que el paciente regurgite más, que el paciente tenga mayor sensación de plenitud, que haga que haya alteraciones en el esfínter esofágico inferior. Entonces, la obesidad también como un factor predisponente. Entonces tenemos un paciente que predispone a todo, tiene obesidad, fuma y aparentemente es etilista, pero el alcohol, si bien es un factor predisponente, no es tanta la chance como factor predisponente entre el alcohol y el tabaquismo. El tabaquismo en un 80-90% predispone a patologías esofágicas, no así el alcohol. Entonces, tenemos dentro del esófago enfermedades benignas, malignas. Hoy vamos a hablar de las patologías malignas, sobre todo de los tumores epiteliales. Vamos a hablar de dos tumores específicos, dos tipos histológicos específicos, que es el adenocarcinoma y el cáncer esofágico de células epidermoides. Entonces, generalmente el cáncer de esófago podemos encontrar en cualquier trayecto del esófago, son más frecuentes en el tercio medio, en el tercio inferior del esófago, pero como les dije, puede abarcar todo el trayecto, desde la boca hasta inclusive abarcar hasta el estómago. Podemos encontrar cánceres que tengan, o tumores que tengan forma polipoidea, podemos encontrar también los tumores de formas ulcerativas y podemos también encontrar tumores que afectan el espesor del esófago y por ende van a ser estenosantes. Recuerden que en el esófago tenemos capa muscular, capas submucosas, musculares y la adventicia. Entonces, dependiendo también en qué capa histológica va a comprometer nuestro cáncer para hacer también nuestro estadio. Es el octavo más frecuente de todos los cánceres, el cáncer de esófago, es el sexto con muerte. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de cáncer gástrico dijimos que prácticamente el paciente no tenía síntomas? Bueno, es lo mismo en el cáncer esofágico. El paciente casi no tiene síntomas. Y cuando tiene síntomas, como el caso clínico que acabamos de ver, que tiene disfagia, que tiene regurgitación, que tiene dolor retroesternal, vamos a decir que el cáncer ya está muy avanzado. Tiene que tener ya una tumoración muy prominente o una estenosis para que justamente pueda causar síntomas como el paciente que era la disfagia. Entonces es muy raro que se realice el diagnóstico de forma temprana. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas. Y cuando tiene síntomas ya es tarde. Y generalmente, como el esófago, el estómago están muy rodeados de ganglios linfáticos, son cánceres que hacen metástasis rápidamente y cuando son detectados prácticamente ya tienen metástasis a órganos vecinos y ya es muy tarde. Entonces son muy agresivos, rápida diseminación, asintomáticos y cuando tienen síntomas ya estamos en etapas muy avanzadas. Hablamos de dos tipos de cánceres histológicamente.
del carcinoma epidermoide también van a encontrar en otras literaturas como cáncer de células escamosas. Entonces van a encontrar con la abreviatura de CE o de C, cáncer, carcinoma de células escamosas, CCE, ¿sí? CE o CCE es la misma cosa, es el mismo tipo histológico, y luego tenemos el adenocarcinoma. Es mucho más frecuente el carcinoma epidermoides que el adenocarcinoma. Y la verdad que últimamente está bajando la estadística con respecto al carcinoma epidermoide y va subiendo el adenocarcinoma. Porque vamos a ver que el adenocarcinoma tiene como un secreto a la hora de presentarse. Generalmente es mayor en el sexo masculino y también hay predominancia en la raza. La raza negra vamos a tener más cáncer epidermoide y con la raza blanca el adenocarcinoma. La localización también tiene una diferenciación. Les dije que el cáncer se puede ubicar en cualquier parte del trayecto esofágico, puede ser esófago cervical, esófago torácico o inclusive en la última porción del esófago abdominal, en donde vamos a tener la transición con el estómago. Entonces, el escamoso es más en el tercio medio y en el tercio superior, y el adenocarcinoma más en el tercio inferior. Acá está cuando le decía, el adenocarcinoma tiene un pequeño secreto con respecto a cuando se presenta. El carcinoma epidermoide es más frecuente en pacientes con hábitos tabáquicos y el adenocarcinoma es más frecuente en pacientes que tienen como diagnóstico la enfermedad de Barrett. Y el esófago de Barrett o la enfermedad de Barrett se produce como una consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces estamos hablando de un periodo largo que el paciente tiene que pasar para que pueda presentar su cáncer. Como su nombre dice, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, el paciente tiene de forma crónica reflujo. Cuando el paciente refluye, lo que viene al esófago es el líquido ácido del estómago. Recuérdense que cuando hablamos de estómago habíamos visto que las células de la mucosa del estómago tienen las células C que producen moco. Y eso le reviste a las células y por eso el jugo gástrico no le descompone o no le lesiona a las propias células del estómago. Ahora, el epitelio del esófago ya no tiene células C, entonces no producen moco. Como no producen moco, al igual que el duodeno, entonces no tienen la posibilidad de protegerse contra el ácido gástrico. Entonces ese ácido gástrico va haciendo lesiones en las paredes del esófago. Como nuestro cuerpo es muy inteligente y las células también, y a lo que les decía en el inicio del semestre pasado, y no sé por qué si no creen en Dios, entonces ¿qué dicen las células? A la pucha, acá algo está mal. Si continuamos así, encima ya empieza a doler esa quemazón ahí, ¿verdad? Acá, por lo visto, vamos a continuar así y ya no da para sobrevivir a este ambiente. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a cambiar las células. Empezamos a tener metaplasia, cambio celular. Entonces, ahí empieza a desarrollarse lo que es la enfermedad de Barrett o el esófago de Barrett. Cuando detectamos el esófago de Barrett, automáticamente nosotros tenemos que hacer un tratamiento para la enfermedad por reflujo que le llevó al paciente al esófago de Barrett. Si no solucionamos el reflujo, ese esófago de Barrett va a continuar y en vez de tener metaplasia, en algún momento las células van a empezar a tener displasia. Entonces ahí se convirtió en un cáncer que es el adenocarcinoma. Entonces, el paciente que es portador de esófago de Barrett
tiene la posibilidad entre 30 y 120 veces más la posibilidad de tener un adenocarcinoma. Entonces, por eso decimos, el paciente con adenocarcinoma probablemente es por esófago de Barrett. Y el paciente con cáncer de esófago por células escamosas generalmente es por el hábito tabáquico. Doutor, então esse esôfago de Barrett, ele pode ser proveniente do tabagismo? Puede también, como factor predisponente. Pero el tabaco es más células escamosas, o sea, cáncer escamoso, que esófago de Barrett. Esófago de Barrett puede ser lo que el doctor dijo, por ejemplo, esa acá. ¿Sabes qué también puede ser un paciente obeso con hernia hiatal? Entonces refluye, porque hay un aumento de la presión intraabdominal. Entonces todo el paciente come, ya se siente satisfecho, ya empieza a tener regurgitación. Y esa regurgitación es lo que va a llevar a la displasia y le va a llevar a la metaplasia y de la metaplasia a la displasia. ¿Entendió? Bueno, esperen un ratito. Creo que ya casi todo vinieron. Voy a cerrar mi cosito antes de... Clarisa, Nicole, Rosalía, Brendo, Presente. Isadora, Gabriela, Claudia, Presente. Rafaela, André Luis, Ana Claudia, Presente. Ítalo, Presente. Joselaine, Sara, Presente. Gabrieli, Ana Caroline, Augusto César, No me chamou. ¿qué? Não me chamou. Y ya se fue. Entonces te puse presente, Ah, porque solamente llamé a los ausentes, ¿verdad? Que ya me llegó el correo, para que ya va a ver. M de Fábara. Con F entonces, Benítez. con B. ¿Con qué entonces? com F. Con F. F tengo Franco y Freitas. Então deve estar assim, velho, com S. Con S. Não, essa não só fala. ¿Será? Aqui não. Ah, Nós não deve ter chegado ainda. Franquito. ¿será que me llegó tarde? Ah, no, acá. Cirugía 2. A. Sí. Entonces, F. Sí, se puso ausente. Pero le voy a decir que te cambie. Ahora que voy a hacer ya un print. Para mandar. Antes de que me olvide. Ya. Y ahora le voy a mandar a Claudia. Para mí que no es a Claudia, para que es a... Ay, me olvidé su nombre. Clever, acabé. Entonces, continuamos. Hablamos entonces de que un esófago de Barrett me puede llevar a un cáncer esofágico, en este caso histológico por adenocarcinoma. Entonces, generalmente cuando tenemos un paciente con esófago de Barrett, nosotros ya hicimos el diagnóstico por vía endoscópica, porque eso se tomó muestra de biopsia, se vio en la histología de que hay alteraciones a nivel del epitelio. Si nosotros tenemos solamente metaplasia, que es el esófago de Barrett, sin displasia, ese paciente se tiene que hacer su endoscopía digestiva alta cada 3 a 5 años. Aparte de su endoscopía, de control, de seguimiento, no se olviden que tenemos que quitarle el factor predisponente que le llevó a el esófago de Barrett. Si ya hubo una displasia, o sea que de la metaplasia pase a la displasia
y la displasia es de bajo grado, entonces yo tengo que entrar a retirar la mucosa de ese esófago que tiene cambios en el epitelio, que se llama ablación endoscópica. Si tengo una displasia de alto grado, un carcinoma in situ, también tengo que hacer la ablación, y generalmente hablamos de un carcinoma in situ cuando ya afecta la submucosa, no solamente la mucosa. Ya me dijo que te está cambiando, Emi. Cuando nosotros tenemos un adenocarcinoma invasivo, cuando ya pasó de la submucosa a la muscular hasta la adventicia, entonces ahí ya no hay nada que hacer con la endoscopía. Ahí automáticamente ya nos vamos al tratamiento quirúrgico, nos vamos a la resección quirúrgica de la porción del esófago que está alterado, y también hacemos una linfadenectomía. ¿Por qué? Porque dijimos que el esófago es un órgano que tiene muchos ganglios linfáticos alrededor, y que si los ganglios linfáticos ya están afectados por el cáncer, la diseminación es mucho más rápida, y sobre todo a los órganos vecinos: tráquea, mediastino, hígado, estómago. El carcinoma epidermoide, dentro de los dos tipos histológicos, dijimos que es el más frecuente. El tipo histológico epidermoide se puede hacer una clasificación macroscópica y una clasificación microscópica. La macroscópica es la que vamos a hacer con la endoscopía. Vamos a entrar, vamos a mirar. Si tengo una imagen como un coliflor, como un pirulito, pero no sé si el chupetín o el pirulito es igual, el que tiene la bolita, no tiene que ser larguito, ¿sí? Bueno, o sea, por eso siempre comparo con el coliflor o el brócoli, ¿sí? Si tiene forma de coliflor o de brócoli, entonces es vegetante. Si vemos, tratamos de meter el endoscopio y llega a un lugar en donde la luz se hace mucho más pequeña y que parece que el endoscopio no puede pasar, entonces quiere decir que es un tumor de toda la pared y es un tumor estenosante. Y luego tenemos el tipo ulcerativo, que vamos a ver como una úlcera, una lesión, una invaginación en la mucosa del esófago, y generalmente es el tipo microscópico, macroscópico más común. Luego tenemos el microscópico, que al ver el vegetante, el estenosante o el ulcerado, me voy, le hago una muestra de biopsia, le llevo a la histología, a la anatomía patológica, y puedo tener el diferenciado, el semidiferenciado o el indiferenciado. El carcinoma epidermoide entonces va a clasificarse según también las capas del esófago que va comprometiendo. Si yo tengo displasia, que era el cambio de las celularidades por una célula que no es nada que ver con ese tipo de célula, en este caso el esófago, y esa displasia solamente encuentro en el núcleo de las células de la mucosa y solamente en la capa basal, se denomina un carcinoma epidermoide displásico. Ahora, si esa displasia ya abarca toda la capa, todo el espesor de la mucosa, se denomina carcinoma epidermoide in situ. Y si, aparte de la mucosa, ya afecta la submucosa, una capa más profunda, entonces ya hablo del carcinoma superficial. Entonces, factores de riesgo para el carcinoma epidermoide: tenemos factores nutricionales, como ser todos aquellos alimentos que en la descomposición de los mismos tenemos metabolitos nitratos. Entonces, alimentos ricos en nitrosaminos, todo lo que sea ahumado, y a los brasileños les gusta mucho poner en su fecha una carne ahumada, ¿verdad? Entonces no tienen más que ponerle.
alcohol y sobre todo el hábito tabáquico. No se olviden que el hábito tabáquico, tanto para carcinoma epidermoide, factor de riesgo, como también puede ser parte del adenocarcinoma, pero menos frecuente en adenocarcinoma, más frecuente en carcinoma epidermoide. Tenemos también las lesiones cáusticas, que últimamente andamos viendo mucho, y la verdad que las lesiones cáusticas no le tomamos como accidentales, porque nadie tiene agua cáustica o agua ras en su casa disponible para todos, ni también cerca, sobre todo de las criaturas. Generalmente la ingesta de la soda cáustica se realiza en el intento de la autoeliminación, o sea, del suicidio. Y recuérdense que por ser soda cáustica final, lo que hace es cuando toma el primer sorbo el paciente la soda cáustica es quemar todo el epitelio del esófago. Generalmente cuando llega en el estómago es un poquito menos ya el daño a nivel gástrico que en el esófago. El esófago es el primer lugar en donde impresiona, entonces causa una lesión, una quemadura del epitelio muy grande. Entonces también en las lesiones cáusticas hay cambios del epitelio justamente por la quemadura. Tenemos también la acalasia y el megasófago. No sé si ya hablaron de acalasia y de megasófago en la clase pasada con el doctor. ¿No llegan así ya? Bueno. Entonces, trastornos motores a nivel del esófago que también pueden predisponer a la formación de cáncer. Y por último, penúltimo, tenemos la tirosis. La tirosis es una enfermedad rara de la piel que se caracteriza por la hiperqueratina de la piel y generalmente de las palmas de la piel, porque las palmas de la piel es luego un poco más queloide, ¿sí? Es más grueso, más seco. ¿Y dónde otro lugar? En la planta de los pies. Entonces, generalmente la hiperkeratosis palmar y plantar está muy asociado con el carcinoma esofágico escamoso. Entonces, el paciente que parece que presenta muchos callos en toda la mano, en ambas manos, en los pies, no es porque es un paciente guapo y trabaja mucho. Bueno, puede ser también que sea un señor trabajador o un paciente trabajador, pero si es del sexo femenino, obviamente la del sexo femenino no va a estar achando, no se puede acharlo con el pie, ¿verdad? Entonces, en la mano sí es común, frecuente tener una hiperkeratosis, no así en la planta de los pies. Entonces, el paciente que tiene la tirosis, generalmente en un 90% a los 60 años de edad, tiene cáncer de esófago. Entonces, se recomienda que a partir de los 30-35 años, este paciente tenga un control endoscópico cada 5 años. Entonces, se puede detectar el cáncer de forma temprana, hacer el tratamiento en la etapa más temprana posible y darle una solución completa al paciente. Si el paciente no se hace sus controles endoscópicos, probablemente se va a comportar como un cáncer esofágico normal. Cuando esté avanzado, ahí recién vamos a tener síntomas y ya va a ser tardío para el paciente. El penúltimo factor de riesgo para cáncer epidermoide es el síndrome de Plummer-Vinson. Este síndrome se caracteriza, conjunto de signos y síntomas, entonces presenta tres síntomas especiales. Uno es la disfagia alta. En el primer intento de deglutir, el paciente ya siente que no puede. Generalmente, los pacientes con cáncer esofágico, la disfagia es en el esófago medio o en el esófago distal. Este paciente es, como les dije, apenas intenta tragar y ya siente que no pasa la comida. Generalmente esa disfagia se produce a que existe la formación de una membrana en el esófago superior. Les voy a dar un ejemplo.
No pongan que hacen el examen porque no es un término médico. Se forma como una tela de araña cuando empieza el esófago. Entonces el paciente trata de tragar y como la tela de araña como que le amortigua la comida y el paciente no puede tragar. Entonces a medida que más fuerza hace, rompe la resistencia a la membrana y ahí el paciente puede tragar. La presencia de la membrana en el esófago superior es el tercer componente del síndrome y el tercer componente del síndrome es la anemia. Entonces, en este paciente vamos a buscar signos y síntomas de anemia. ¿Cuáles son los signos y síntomas de anemia? Palidez. Palidez. Palidez, después debilidad, fatiga, ¿verdad? El paciente se fatiga rápido. Después, ¿qué más? En el examen físico. ¿Qué ocurre con las uñas? Con la comisura labial, con la lengua. Cambia coloração. Cambia coloração. ¿No? A unha fica mais quebradiça, prof. Exactamente, más quebradiza. ¿Cómo se llama eso? Tiene sus términos médicos. Entonces, generalmente vamos a tener lesiones ulcerativas en la comisura labial. Eso se llama una queilitis angular, del ángulo de la boca. También podemos presentar, o el paciente puede presentar una glositis, atrofia de las papilas, como que si fuera que la lengua está aplastada, o esos pacientes que presentan su lengua todo cortadas. Parece que tiene todo lesiones, no es lisa la comisura, bueno, la lengua no es luego lisa, porque tiene las papilas que son sobrelevadas, pero todas las papilas son sobrelevadas en un mismo nivel, entonces la lengua parece lisa. Bueno, cuando es lisa, quebrada, pero no tiene papilas porque las papilas están atróficas. Aparte de eso, las uñas cortas, las uñas quebradizas, las uñas amarillentas, que son la coiloquinia. Y por último, cuando no tenemos uñas quebradizas, tenemos uñas largas, pero signo de anemia también es que empiecen a presentar estrías transversales blanquecinas, pero no es una estría blanquecina en la uña, sino que en casi todas las uñas estrías blanquecinas. Y aquí tenemos la imagen de la membrana que se forma, que parece una tela, no de araña, porque la tela de la araña tiene más agujeritos, está bien lisita a nivel del esófago superior. Entonces acá podemos ver otra vez la formación de una membrana, esto es ingresando al esófago, entonces es bien superior. Tenemos las lenguas entrecortadas, con grietas, con lesiones, sin papilas, papilas atróficas y también lesiones en uña. Generalmente el síndrome de Plummer-Vinson ocurre debido a que hay un agotamiento de las enzimas oxidativas del hierro. Entonces el paciente presenta anemia. El adenocarcinoma dijimos que es, ahí terminamos, carcinoma epidermoide. Entonces pasamos al siguiente tipo histológico, que es el adenocarcinoma, que es el segundo tipo histológico más frecuente en cáncer esofágico. Dijimos de que se origina luego de un esófago de Barrett. En el esófago de Barrett hubo una metaplasia celular y en el cáncer, en el adenocarcinoma, lo que tenemos es una displasia celular. Cambiaron completamente la forma, la estructura de las células. Es muy importante porque el 5 al 10% de los pacientes con esófago de Barrett van a desarrollar cáncer. Entonces, todos los pacientes con esófago de Barrett tienen que tener sus controles cada 3 años, cada 5 años, su endoscopía con biopsia, para ver justamente que ya no haya ese cambio de celularidad.
una leve diferencia entre el escamoso y el adenocarcinoma. Ya hablamos dónde está ubicado cada uno. Hablamos también, les comenté que el escamoso está en descenso y el adenocarcinoma está en ascenso. La raza negra y blanca también hablamos al inicio de la clase, que en el escamoso es más frecuente por el etilismo y la etilosis, y en el adenocarcinoma por el esófago de Barrett, la enfermedad por reflujo gastroesofágico que le llevó al paciente al esófago de Barrett, y también la obesidad porque hay un aumento de la presión, el paciente refluye y por ende cambia las celularidades. Entonces, generalmente, para que pueda haber un carcinoma esofágico, no es que ocurre rápido, el paciente cambia sus células en un tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es importante detectar cuando el paciente comenzó a cambiar los hábitos de su alimento. Cambio de sólido a blando, de blando a líquido, y si vino cuando ya no tolera ni líquido, quiere decir que estamos ya ante un cuadro muy evoluido. Cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha clínica, generalmente no vamos a sospechar en una etapa temprana porque dijimos que son asintomáticos. Y si sospechamos de un cáncer esofágico es porque ya estamos en una etapa avanzada. Y de esa etapa avanzada hablamos de un cáncer esofágico en un estadio 2, 3. ¿Qué quiere decir un estadio 2, 3? Mi cáncer ya está en la submucosa o inclusive en la muscular o en todas las capas del esófago. O sea, ya estamos en un carcinoma in situ, en un carcinoma escamoso de tipo superficial, y el adenocarcinoma que abarca justamente todo el epitelio. También dijimos de que como son muy fácilmente, migran fácilmente porque el esófago, el estómago tiene muchos ganglios, entonces rápidamente hacen metástasis e invasión ganglionar. Doutora, tem algum órgão específico que já é o primeiro a ser afetado? Generalmente estómago. Porque inclusive vamos a ver que el adenocarcinoma puede presentarse tanto como un carcinoma esofágico junto con ya gástrico, juntos los dos. Entonces, generalmente el paciente consulta por una disfagia, pérdida de peso, que era nuestro paciente de 50 y pico años joven que vino a consultar con nosotros, primero a sólidos, luego a pastoso, luego a líquidos. Como el paciente no consigue tragar, entonces más adelante podemos tener también vómitos, odinofagia y regurgitación. Cuando los carcinomas, sobre todo recuérdense que el del tipo escamoso tiene presentación de vellosidad, forma de vellosidad, a la hora de que el paciente deglute la propia comida, también puede crear lesiones en el tumor. Entonces puede haber pequeñas hemorragias y el paciente cursa con anemia. Si es del esófago superior, el paciente puede cursar con broncoaspiración. Si cursa con broncoaspiración, dijimos que el paciente va a tener tos, porque va a ser su mecanismo de defensa contra el cuerpo extraño. Y si el paciente tiene reflujo, va a tener disfonía y va a tener ronquera. Entonces, si tenemos todos estos síntomas, algunos de los síntomas del síndrome esofágico, disnea, disfonía, broncoaspiración, neumonía a repetición por broncoaspiración, neumonía a repetición por broncoaspiración, tenemos que estudiarle al paciente. Entonces, si tenemos una sospecha clínica de cáncer esofágico, el primer método auxiliar de diagnóstico es la endoscopía digestiva alta. ¿Por qué? Porque tengo que hacer primero el diagnóstico macroscópico, si es una úlcera, si es estenosante o si es velloso. Aparte de eso, tengo que hacer una toma de muestra para biopsia
para saber justamente cuál tipo histológico es, si es un adenocarcinoma o si es un carcinoma de células escamosas. Luego tienen que pedirle también una esofagografía o también denominado un esofagograma, o su otro nombre que van a encontrar en otros libros es la radiografía contrastada esofágica o esofagograma varitado, que es darle al paciente un bario soluble, que es un contraste. Se hace una serie radiológica dinámica a medida que el paciente va tragando el contraste, y lo que buscamos en ese esofagograma es la presencia del signo de la manzana mordida. Cuando ustedes muerden una manzana, se queda como un cóncavo. Bueno, entonces ese cóncavo ustedes buscan en la imagen. Entonces, primero la endoscopía para poder ver qué tipo macroscópico tenemos de tumor, y luego el esofagograma. Entonces, generalmente el primero endoscopía y luego el esofagograma, en donde buscamos el signo de la manzana mordida. Cuando ya hicimos nuestro diagnóstico por vía endoscópica, también es importante de que las biopsias sean múltiples, o sea que no se van a ir solamente a un lugar a tomar una muestra de biopsia, sino que van a ir a tomar muestras de biopsia de todo el esófago, desde el tercio superior, medio, inferior. Mínimo tienen que tener 7 muestras, ¿sí? Para que sea fidedigno la cantidad de muestras, para que sea eficaz. Generalmente, si tenemos un tumor vegetante, es mucho más fácil hacer la toma de muestra de biopsia, y no se olviden que toda muestra de biopsia también puede cursar con pequeña hemorragia, que es justamente la complicación de la misma. Entonces, ya hicimos nuestra endoscopía, ya hicimos nuestra biopsia. ¿Cuánto tiempo lleva el anatomopatólogo en darme el resultado de un adenocarcinoma o un carcinoma de células epidermoides? 15 días como mínimo. Pero si en la endoscopía a ustedes ya les avisa que hay un tumor vegetante de tal y tal tamaño, con varias nodulaciones alrededor, con aumento de los ganglios linfáticos, mientras que ustedes esperan el resultado de la microscopía, ustedes ya pueden pasar a otros métodos auxiliares de diagnóstico, que va a ser la estadificación del cáncer. Entonces, no es que mandan a decirle al paciente, vamos a esperar tranquilo 15 días. Probablemente no pase nada, que no pase nada. Estamos ante una sospecha maligna. Entonces, mientras esperamos los 15 días, automáticamente nosotros lo que vamos a ir es a buscar ganglios que estén aumentados de tamaño, que puedan estar invadidos por el cáncer, y sobre todo metástasis, otros órganos que estén afectados, porque dijimos que si el paciente tiene síntomas, está avanzado. El método auxiliar de diagnóstico para la estadificación de todo tipo de cáncer es la tomografía contrastada. Entonces le barremos al paciente en contraste: cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis. Si el paciente es alérgico al yodo, pasamos a un siguiente método auxiliar de diagnóstico, que es la resonancia magnética. Hoy en día ayuda muchísimo un estudio que se está recomendando mucho, que es la ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopía. ¿Por qué se utiliza mucho? Porque puede medirnos también el tumor, y también puede medirnos por la ecografía los ganglios linfáticos que están afectados.
Inclusive, guiado por la econdoscopía, yo puedo hacer punción de los ganglios linfáticos y también otros tumores que podamos ver por esa vía endoscópica. Como la tráquea está anterior y el esófago está posterior, entonces sí o sí también necesitamos una fibrobroncoscopía para evaluar toda la pared de la tráquea y de los bronquios para ver también que no haya metástasis. Por último tenemos la PET scan y la mediastinoscopía. Entonces en este caso, esternón, pared costal, costillas, vértebra, el más posterior, ¿quién es? El esófago, ¿verdad? El más anterior, la tráquea. Y como pueden ver acá, parece que va a empezar a dividirse, entonces más o menos a la altura de la carina. Entonces acá podemos ver que el esófago generalmente tiene que ser finito y aparte de ser finito tiene que estar colapsado, porque el esófago no constantemente tiene alimento y el paciente no traga para poder hacerse la tomografía. Entonces podemos ver bordes irregulares con aumento de tamaño por detrás de la tráquea, entonces esto es nuestro esófago. Entonces podemos decir que tenemos un aumento del espesor de las paredes del esófago que nos pueden estar hablando de un tumor esofágico. Esto es una tomografía contrastada. ¿Cómo yo sé que es contrastada? Porque se ve muy bien la aorta, ¿sí? Entonces se hizo en una fase arterial. La econdoscopía ya hablamos, es ahora el mejor todavía que la tomografía, solamente que la econdoscopía se hace bajo sedación, entonces sigue siendo todavía un método auxiliar de diagnóstico que vamos optando por el mismo. También podemos hacer la medición de, acá tenemos aorta, tenemos la masa, tenemos esófago, entonces podemos tener para hacer la punción si esto es un ganglio, si es una masa ya por una metástasis a órganos vecinos por justamente el esófago. Como é que faz isso aí, doutora? Engole? Es como la endoscopía, pero en vez de tener una camarita, tiene un ultrasonido, tiene el transductor del ultrasonido y va por la pared. La endoscopía va por el diámetro, ¿sí? Y mira todo alrededor. Y este se pega a la pared porque necesita tener contacto para poder justamente con el transductor ir evaluando. Então não tem gás. No tiene. Pero es mucho más difícil que hacer que la endoscopia. Acá en Paraguay creo que tenemos 2 endoscopias. Eu consigo entender uma ecografia normal ou mais de essa. Exactamente. Pero está siendo, mejor dicho, es el método auxiliar de diagnóstico para varias cosas. ¿Por qué? Porque un ejemplo, no tengo nomás para dibujar. Ustedes vieron pancreatitis aguda y no sé si en la pancreatitis aguda podemos tener un WOM o podemos tener un quiste pancreático. Para el quiste pancreático, entramos con la econdoscopía al estómago, cara posterior del estómago y a través de la endoscopía punzamos. Dejamos ahí el catéter y todo el líquido del quiste drena al estómago. Sí, es súper. E guiado por quê? Por endoscopía, por la econdoscopía. ¿Sí? Entonces, actualmente se utiliza para muchas patologías, para punción de ganglios, para cáncer de páncreas, para punzar ganglios, para saber cuántos son los ganglios que ya están
cometidos, afectados, para ver si el cáncer de páncreas es resecable, es irresecable, vale la pena. Por ejemplo, se puede evaluar muy bien la aorta, el tronco celíaco, sus ramas, y si el cáncer de páncreas ya invade las arterias y las venas. ¿Por qué? Porque las arterias y las venas son líquidos. Entonces se ve súper bien con la eco. ¿Sí? Porque cuanto más líquido, mejor se ve. Por eso se utiliza mucho para los quistes y para los ganglios. Bueno, entonces también hablamos, no sé si les conté, de que necesitamos la broncoscopía, que es la fibrobroncoscopía, para mirar toda la tráquea, los bronquios, si hay afectación también, si hay invasión también a estos órganos. Entonces, en este caso, tenemos una imagen polipoidea. Acá esta es la carina, justo se divide, entonces bien a nivel del bronquio del lado derecho, tenemos una formación polipoidea. Si estamos ante un cáncer esofágico con otra formación polipoidea por el bronquio, entonces ya estamos ante una metástasis a órganos vecinos. También existe la mediastinoscopía, pero sí no se realiza de forma rutinaria, porque para realizar la mediastinoscopía no es como la fibrobronco que vimos anterior, que metemos la camarita por la nariz o por la boca del paciente y nos vamos a las vías aéreas. En este caso necesitamos hacer una pequeña incisión para poder entrar al mediastino. Nosotros no entramos a la tráquea, ¿sí? Entonces, vamos a disecar alrededor. Nosotros lo que necesitamos es acceder a este espacio virtual que es el mediastino, en donde generalmente tenemos los ganglios linfáticos. Y también pulmón, y podemos ver también esófago y corazón a través de la mediastinoscopia. Bueno, cuando nosotros hablamos del adenocarcinoma, dijimos que el adenocarcinoma tiene una predilección de localización en el esófago. ¿Cuál era esa localización con más frecuencia? ¿Tercio? Distal. Entonces vino un señor de apellido Siewer que clasificó el adenocarcinoma dependiendo de dónde está ubicada la lesión. Entonces, tenemos como parámetro para la clasificación de Siewer la transición gastroesofágica. Entonces, tenemos el Siewer 1, que habla de que la lesión, el tumor, se encuentra ubicado desde los 1 a 5 centímetros de longitud de la transición gastroesofágica. Entonces, en el tercio distal del esófago, hasta 5 centímetros. Si pasa de 5 centímetros para arriba, probablemente no sea adenocarcinoma, sino que ya sea un carcinoma epidermoide escamoso. El Siewer 2 me dice que de la transición gastroesofágica, el tumor está a los 1 centímetro para arriba y los 2 centímetros para abajo, afectando ya el cardias gástrico. Entonces ya se comporta como un cáncer gastroesofágico. Y el Siewer 3 habla de que puede estar ubicado de 2 a 5 centímetros de la transición gastroesofágica para abajo. O sea que inclusive ya va a ser totalmente un adenocarcinoma gástrico. Luego tenemos la estadificación de TNM. No sé si se recuerdan, TNM, cáncer de colon, TNM, cáncer gástrico, TNM, cáncer de mama, TNM, cáncer de próstata. Bueno, existe también TNM, cáncer de esófago. Y tiene la misma, o evalúa la misma cosa. El tumor, si hay nódulos y si hay metástasis.
Cuando hablamos de T1, hablamos de un tumor limitado a la mucosa y es T1A. Y cuando hablamos de un tumor que ya invade hasta la submucosa, hablamos de un T1B. Cuando ya se extiende a la muscular propia, de 2. Cuando ya llega hasta la adventicia, de 3. Pero está en la serosa, está en la adventicia. Todavía no tiene compromiso de órganos vecinos. Cuando tiene compromiso de órganos vecinos, ya es T4. Después tenemos los ganglios. Usamos ganglios, todos negativos, N0. Usamos ganglios, tenemos de 1 a 2 linfonódulos positivos, N1. Tenemos de 3 a 6 ganglios positivos, N2. Más de 7 y 7 ganglios, N3. M es súper fácil. M0 sin metástasis, M1 con metástasis, terminó la M. Entonces, generalmente los pacientes con estadios que el cáncer no tenga metástasis ni muchos ganglios, de 3 a 6 ganglios comprometidos, podemos irnos a la cirugía y generalmente la cirugía es curativa, sirve para el paciente, ¿sí? No tiene mucha recidiva del cáncer porque retiramos también los ganglios. Ahora, en aquellos pacientes que ya son un cáncer avanzado, no probamos luego la cirugía y nos vamos a los tratamientos paliativos. Entonces, cuando no voy a operar, así como tienen criterios de irresecabilidad del cáncer de páncreas, que es algo que el doctor siempre quita en su examen, entonces también tenemos irresecabilidad en cáncer de esófago. T4, que ya haya invasión a órganos vecinos. ¿Cómo lo voy a hacer? Por la tomografía contrastada. ¿Hay metástasis? También no opero. ¿Tiene más de 7 ganglios linfáticos comprometidos? Tampoco me voy a operar, va a ser prácticamente imposible que quite todos los 7 ganglios y quite todos los demás ganglios de la cadena linfática del cuello y del tórax. Entonces ya no se opera. O quien también no voy a operar era un paciente que no tiene clínica, si un paciente diabético con una insuficiencia cardíaca, obeso, que tiene 80 años, no voy a operarle porque se va a morir en el intento de la cirugía, ¿sí? Entonces, pacientes que no dan la clínica, entonces no se opta por el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿en quiénes me voy a ir a operar? En el paciente que tiene T1A. ¿Cuál era el T1A? El que está la invasión en la mucosa. Ese paciente no le voy a hacer una esofaguectomía, quitarle todo su esófago. Como está solamente la mucosa, lo que voy a hacer es una mucostectomía endoscópica. Con eso ya consigo solucionar el problema del paciente. Cuando tengo un T1B, quiere decir que ya invadió a la submucosa. Entonces ese paciente ya no tiene opción también terapéutica endoscópica. Me voy ya a la esofaguectomía, le quito la porción del esófago y tengo que hacerle la linfadenectomía regional porque dijimos que es rápidamente metastásico por más que todavía no tenga ningún ganglio positivo infiltrado con el cáncer. Y luego tengo el paciente que es más de, que ya es T2, mayor o igual a T2, T2, T3, T4. Ese paciente no voy a operar en un primer momento. Lo que voy a hacer es radioterapia o quimioterapia, dependiendo del tipo histológico. Y después de eso evalúo si el paciente es otra vez candidato o no a una esofaguectomía más una linfadenectomía regional. Como su nombre dice, la esofaguectomía es una cirugía muy grande, sobre todo si hacemos una esofaguectomía total, porque como lo que el paciente se va a nutrir si nosotros estamos quitando justamente el conector de la boca al estómago y el resto del intestino. Tenemos dos posibilidades. Una a través de la toracotomía y otra una esofaguectomía transhiatal
que generalmente es por vía abdominal. Entonces, generalmente sí se puede, lo que se hace, sobre todo en los tumores que son distales, es tratar de dejar un margen de esófago que pueda ayudarme a hacer la anastomosis esófago-gástrica. Ahora, si no tengo una porción de esófago que pueda dejarme de muñón, ahí generalmente se ven otros tipos de cirugías que son mayores, pero tengo que anastomosar el estómago con algo, porque no puedo dejar de que la saliva sea parte del proceso digestivo, porque tiene enzimas que me ayudan a catalizar justamente el bolo alimenticio, la formación del bolo alimenticio. Entonces tenemos la esofagectomía transhiatal. La esofagectomía transhiatal se hace una pequeña incisión en el cuello, una pequeña incisión en el abdomen, y a través de ambas incisiones voy disecando el esófago de sus estructuras vecinas. Entonces lo que hago es disecar el esófago por arriba hasta donde alcanzo y disecar el esófago por abajo hasta donde alcanzo. Entonces con eso hacemos la movilización del esófago y el retiro del esófago propiamente dicho. ¿Cuál es la ventaja de la esofagectomía transhiatal? Que como yo no toco el mediastino, no toco corazón, no toco pleura, el paciente no se complica con una infección del mediastino, que es la mediastinitis. La mediastinitis es una infección muy mortal. Como que el mediastino es un área envuelto por, valga la redundancia de la palabra, por el mediastino, no es muy vascularizado. Entonces difícilmente el tratamiento antibiótico es eficaz para la mediastinitis. Generalmente los pacientes con mediastinitis se mueren rápidamente. Entonces, como nosotros no tocamos el mediastino, menor morbilidad por menor infección. Pero ¿cuál es el problema? Como yo no accedo al tórax, yo movilizo, diseco nomás el esófago, entonces a la retirada del esófago yo puedo tener hemorragias y no voy a poder hacer la compresión, la coagulación de los mismos porque no tengo acceso a la región. Entonces esa es la desventaja. Ahora tenemos la toracotomía, la esofagectomía transtorácica, que es por la apertura del tórax. Cuando abrimos el tórax, abrimos el mediastino para poder acceder al esófago. Entonces, a través del tórax podemos acceder también al esófago cervical y también por el hiato esofágico accedemos al esófago abdominal. Pero como abrimos el mediastino, el paciente tiene mayor riesgo a mediastinitis. Entonces, mayor riesgo a mediastinitis, mayor riesgo a morbilidad, pero este paciente no sangra tanto como la transhiatal. El paciente que tiene cáncer irresecable T4, M1, este paciente no vamos a operar. ¿Qué vamos a ofrecerle? El alivio de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? La disfagia, la pirosis, la odinofagia. Entonces, tenemos como primera opción con la endoscopía insuflar un balón para que se pueda distender más el esófago, porque es una capa muscular, entonces el paciente puede tragar mejor, pero eso es muy transitorio, no es siempre. Entonces, cuando ya no tiene efecto el dilatador endoscópico, podemos irnos a la colocación de un stent. El stent también es expansible, entonces colocamos, expande el esófago y también retrae el tumor. Entonces le da al paciente la posibilidad de mayor luz, mayor diámetro esofágico para el proceso de deglución. Cuando ya el dilatador no hizo efecto, cuando el stent ya no sirve, necesitamos que el paciente coma, porque si no va a morir desnutrido. Entonces optamos por las vías nutricionales, que son las gastrostomías o las yeyunostomías.
Cuando no usamos la gastro, cuando un Steward 3, por ejemplo, no puedo hacer una gastro, porque el estómago también ya invadido de tumor. Entonces, en este caso, me voy a una yeyunostomía para alimentación. Por último, siempre a todo paciente, obviamente, le vamos a explicar que curación ya no tiene, pero que le vamos a ofrecer la no regresión del cuadro, que nos siga progresando. Entonces le ofrecemos también una quimioterapia y una radioterapia, pero no es curativa, es neoadjuvante. Doutora, isso aí que eu não entendi. Sempre que entrar com químio e rádio, então já não é curativo? Não. Nessa ocasião? No, ya no. Curativo es solamente tu cirugía acá. Tenés Isso para criterio, esôfago. sí, tenés criterio de cirugía. Y en otros lados depende de tu tipo histológico. En cáncer de colon, por ejemplo, depende de tu tipo histológico. Entonces, la colocación de stent expansible da luz para que el paciente pueda tragar. Generalmente queda de esta manera, como una red que retrae el tumor y da la posibilidad de tener un diámetro donde el paciente pueda hacer su proceso de glutosis. ¿Preguntas?